Guerra Civil de El Salvador. Conocido comúnmente como Guerra Civil o Conflicto Armado Interno de El Salvador. Conflicto bélico interno ocurrido en El Salvador entre la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Se desarrolló entre 1979 y 1992, aunque el país vivió una crisis política y social durante la década de 1970. Crisis política en Centroamérica. Se desarrolló la Guerra Fría en el mismo periodo, 1991 y 1992, donde participó Estados Unidos. Ocurrieron protestas en Chicago en contra de la guerra civil en 1989. El presidente José Napoleón Duarte tenía estrecha comunicación con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1987, como dos naciones que han mantenido sus lazos de amistad. Lo más fuerte del conflicto se vivió entre los años 1989 y 1992, afectando principalmente las zonas del oriente del país. Los conflictos históricamente venían desde la independencia de España en 1821. Tras el fracaso de establecer una federación centroamericana, se dicta la primera constitución política salvadoreña en 1841. El país vivió en un estado de constante inestabilidad política desde esta fecha, llegando al poder de gobiernos de diferentes ideologías políticas. Gobiernos. Rafael Saldívar fue un médico y político salvadoreño. Fue presidente de El Salvador desde el 1 de mayo de 1876 al 6 de abril de 1884 y después del 21 de agosto del mismo año hasta el 14 de mayo de 1885. Decretó la abolición de la propiedad comunal y el ejido. Algunos historiadores consideran que esta medida contribuyó a crear una concentración en la tenencia de la tierra, una de las causas de la guerra civil en el siglo, generando inconformidad entre los habitantes. Manuel Enrique Araujo Rodríguez fue un médico y político salvadoreño, originario de Jucuapa, que ocupó el cargo de presidente de la República de El Salvador entre los años 1911 y 1913. Es el único presidente asesinado en el ejercicio de sus funciones en la historia de este país. Asumió el poder durante el periodo histórico denominado del Estado Cafetalero, en el que el gobierno y la sociedad eran influenciados por un grupo de inversionistas y comerciantes que lideraban el desarrollo del país, pero que generaban notables desigualdades en el resto de la sociedad. Luego sigue una dictadura de la dinastía Meléndez Quiñones, que duraría hasta 1927. Luego comienzan los gobiernos militares. En diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez se convirtió en el presidente de El Salvador después del derrocamiento del gobernante civil Arturo Araujo. Con el general Hernández Martínez se inició una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país hasta 1979. Consecuentemente, tras juntas de gobierno y más crisis gobernantes militares,